noches, nos encontramos reunidos nuevamente para continuar con este estudio del primer libro de Daniel. Pero antes de empezar quiero invitarlos a que inclinemos nuestros rostros para presentar una oración a nuestro Señor Dios Padre Todopoderoso. Inclinemos nuestros rostros. Señor, te damos gracias por esta noche, te damos gracias, Señor, porque tú has sido el Ebenezer durante todo este tiempo. Tú nos has soportado, tú nos has permitido, Señor, llegar hasta el día de hoy, hasta esta clase. Te pedimos que derrames el entendimiento sobre todos nosotros los que vemos esta clase, para que nosotros podamos comprender el verdadero mensaje de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Hermanos, amigos, buenas noches. Nos encontramos reunidos para continuar con este estudio. Recordemos que ya hemos avanzado los primeros capítulos, ¿no? Del primero al tercer capítulo de lo que corresponde a este primer libro de Reyes, y vimos ya el final del rey David y dejamos cuando ya el hijo del rey David, ¿no? El rey Salomón, toma posesión de este reino y comienza a ejercer su primera acción, que lo destaca por esa sabiduría y ese entendimiento e inteligencia que Dios le dio, ¿no? Y vemos esto en la historia que vemos de estas dos prostitutas que traen este bebé enfrente de él y tratan de adjudicarse ser la madre cada una de ellas. Sabemos que este hecho fue un hecho evidente y fue un hecho realmente resaltante, porque dice la palabra que todos se asombraron de cómo él realmente definió la manera en que determinó quién era la madre, demostrando que Dios le había derramado sobre él una sabiduría especial, la sabiduría del cielo, ¿no? Ahora vemos a un Salomón iniciando en su reinado, y lo vamos a ir leyendo y lo vamos a ir estudiando y nos vamos a ir dando cuenta cómo realmente Salomón actuó. Sabemos que la historia es muy conocida y que sabemos que Salomón al final de sus días terminó desviándose de su camino, y conocemos por una acción muy rutinaria de que sucedió por la excesiva cantidad de mujeres que él adquirió. Hemos venido hablando y hablamos la clase anterior de que cuando él se casaba, ¿no? Y se inicia casándose con la hija del faraón, cuando él se casaba con estas mujeres, él también al mismo tiempo estaba estableciendo alianzas. Hemos visto que en Deuteronomio, y lo analizamos en la clase anterior, es posible que casarse con mujeres que a veces son de pueblos conquistados, siempre y cuando no sean mujeres que estaban dentro del ámbito de lo que era la tierra prometida, o que en ese entonces se conocía como Canaán, o sea, si no eran mujeres cananeas. Ya hemos hablado que eran por las costumbres que ellos tenían, pero sí vemos que ellos podían casarse, y vemos y examinamos y pusimos de ejemplo el caso de Ruth la Moabita, que cuando ellos conquistan pueblos, ¿no? Bajo un procedimiento establecido en Deuteronomio, ellos pueden, ¿no? Tomar como mujer a una extranjera. Pero ahora vamos a abocarnos y vamos a ver lo que corresponde a los capítulos 4, 5 y 6 del primer libro de Reyes. En cuanto a la geografía bíblica, nos vamos a dar cuenta de que el reino de Israel, que fue expandido, conquistado por el rey David, se va a mantener con el rey Salomón, ¿no? Y en esta oportunidad van a destacar nuevamente, vamos a ver el área de los fenicios, que es el rey de Tiro. El rey Hiram va a venir al escenario nuevamente, tal cual estuvo con David en un tiempo. Cuando estudiamos el libro anterior, vimos cómo también el rey Hiram se manifestó en una alianza con el rey David. Y hoy vamos a ver lo mismo con el rey Salomón. Es necesario tener presente de que el rey David vivió un tiempo de guerra, de conflicto, de conquista. Sin embargo, sabemos que Dios le dijo que el templo iba a ser construido por el hijo que lo iba a suceder en el trono, y este es Salomón. Entonces, la obra más destacada que tiene Salomón es la construcción de este templo, ¿no? Por indicación de Jehová, que él sería el llamado a hacerlo.
pero nos vamos a dar cuenta cómo realmente sucede esto, porque ahora en estos 3 capítulos vamos a ver cómo se inicia esto, y nos vamos a dar cuenta de una particularidad que inclusive si nos remontamos a los tiempos de hoy, vamos a poder decir de que es algo similar. Si usted hace una investigación sobre lo que vendríamos, sabemos que a través de la historia hay un primer templo, un segundo templo, y se habla de que en los últimos tiempos se va a construir un tercer templo. Entonces, para los tiempos de Apocalipsis, con la construcción del tercer templo, sabemos que existen, si usted hace la indagación, ya el pueblo de Israel ha comenzado a prefabricado el templo y lo tiene listo para armarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que están formando las piedras, los elementos, las cosas que van a ir en un lugar fuera del lugar donde se va a edificar el templo. O sea, no se está haciendo en el mismo lugar, primero porque el día de hoy no se puede hacerlo. Pero vamos a ver que esta característica también es de la construcción del primer templo. Ahora que vamos a examinar, nos vamos a dar cuenta que el primer templo no fue construido en el lugar, sino fue preparado, o sea, fue construido en el lugar donde está, donde fue colocado, pero fue preparado, o sea, las piedras y todos los elementos fueron preparados fuera del área donde se figura el templo. O sea, como decir ahora, prefabricaron el templo fuera y vinieron y lo armaron donde está, donde estuvo en aquel entonces y donde hoy queda ese famoso muro de los lamentos. Vamos a ver la historia y vamos a ir examinándola y vamos a irnos dando cuenta de cómo realmente, así como vimos un David conforme al corazón de Dios, un David como mal padre, un David pecador, ¿no? Un David que reconocía a Dios sobre todas las cosas, que su confianza y su fe siempre estaba puesta en él. También vamos a ver un Salomón en diferentes facetas y lo vamos a ir viendo ahora que empezamos el detalle de la historia. Entonces ya sabemos, en cuanto a la geografía bíblica, solamente vamos a resaltar que ahora lo que vendrían a ser los fenicios, el reino de Tiro, va a sobrevenir en la historia. Entonces los invito a que vayamos al capítulo 4 y empecemos a detallar esta historia. Dice: reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel. Y yo he puesto estos títulos para que nosotros podamos entender qué es lo que está pasando. En sus Biblias no va a figurar gobierno central ni gobierno local, pero esto es lo que comienza a hacer el rey Salomón. Comienza a formar primero un gobierno central, o sea, ministros, autoridades principales que lo van a ayudar en el reinado. Y lo vemos así, versículo 2. Y estos fueron los jefes que tuvo: Azarías, hijo del sacerdote Sadoc, Elijorofet y Ahaías, hijos de Sisa, secretarios. Hay muchos nombres aquí que vamos a ir viendo. Josab, hijo de Ahilud, canciller. Benaia, hijo de Joaida, sobre el ejército. Sadoc y Abiatar, los sacerdotes. Azarías, hijo de Natán, sobre los gobernadores. Zabud, hijo de Natán, ministro principal y amigo del rey. Y Abisar, mayordomo. Y Adoniram, hijo de Abda, sobre el tributo. ¿Qué es lo que nos está diciendo en este gobierno central? Nos está diciendo que él tomó ministros de economía, ministros de control, ministros de supervisión, de todo lo que es necesario en una administración. O sea, vemos que aquí que la unción del rey, o sea, recibir unción de rey, porque recuerden que la unción es básicamente la labor que también él va a realizar, implica administración de bienes. Por eso es importante ir tomando en cuenta esto, porque vemos cómo aquí en la Biblia ya se estableció un principio de manejo de personal, un principio de manejo de administración de bienes, un principio de manejo militar, ¿no? O sea, se hace un comandante general del ejército, un administrador general, un ecónomo, para que vean todas las cosas y lo ayuden a él a gobernar como autoridades principales, incluyendo el sacerdote. En el caso de los sacerdotes se nombra a Sadoc y a Abiatar, pero más adelante en la historia vamos a ver que la palabra de Dios que fue derramada sobre la casa de Elí se cumple porque el rey Salomón destierra a Abiatar. Pero ya lo vamos a leer y lo vamos a ir explicando.
¿Se dan cuenta ustedes cómo se forma un gobierno central? O sea que la formación de un gobierno, la manera en que los gobiernos están formados en diferentes áreas económicas, políticas, administradoras, de personal, logísticas, es algo que viene desde el tiempo de Dios. Lo vemos escrito en la Biblia y es parte del desarrollo que Dios puso en el hombre para que pueda no llevar la dirección. Si lo trasladamos a la iglesia el día de hoy, podríamos decir, porque el día de hoy no tenemos rey, no tenemos un hombre que está dedicado a manejar las cosas del pueblo de Dios, pues hoy en las iglesias los pastores, los que están al mando de los centros cristianos, ¿no? Ellos tienen que hacer la unción de rey, o sea, tienen que cumplir con la función de administración de todos los bienes, no solamente la administración de bienes en cuanto a muebles, la administración económica, la administración de personal, que significa líderes, diáconos, distribuirlos. ¿Se dan cuenta? O sea, la unción de rey en cuanto a la labor que se desempeña también se cumple hasta el día de hoy y es bíblica porque la vemos y la hemos puesto acá. Seguimos leyendo. Gobierno local. Dice, versículo 7, tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. O sea, estos gobiernos locales cumplían con enviar, por decirlo así, un impuesto para que el rey pueda sobrevivir. Como lo que vendríamos a hacer el día de hoy, tenemos gobernadores por cada estado y estos gobernadores a su vez que cumplen funcionalmente una función interna también están comprometidos con el gobierno central. Y es lo mismo acá, vemos que el principio se cumple. Y estos son los nombres de ellos, ¿no? Y para no demorar tanto en repetir los nombres, nos vamos a dar cuenta que en los versículos 9, 8, 9, 10 se nombra gobernadores. Inclusive cuando hablamos en el versículo 11, cuando vemos que el hijo de Abinadab en todos los territorios de Dor, tenía por mujer a Tafab, hija de Salomón. O sea, dentro de sus gobernadores había un yerno de Salomón, una persona que se casó con la hija del rey Salomón. Seguimos, ¿no? El versículo 12 dice, Bana, hijo de Ahilud, en Taanat, y Megiddo en toda Bet-Sean, que está cerca de Zaretán, más abajo de Jezreel, desde Bet-Sean hasta Abel Mejola y hasta el otro lado del Jodmín. Ustedes se dan cuenta cómo aquí el gobierno local está formado. Tiene 12 gobernadores, o sea, 12 provincias, cuya función principal es que abastecer el gobierno central, o sea, el control, porque no físicamente el rey no puede estar en todos los lugares, entonces se ve obligado a nombrar gobernadores. Y aquí también nosotros nos vamos a dar cuenta que es un principio bíblico la delegación funcional. No solamente la delegación funcional en cuanto a que motivar, como dice la palabra, y formar discípulos para que te ayuden en lo que vendría a ser la administración espiritual dentro de la iglesia, sino también la administración, ¿no? Como institución, como organización, también es necesario delegar, como vemos aquí, y crear un equipo de gente que nos rodea a nosotros para poder soportarnos y ayudarnos en el desarrollo de la obra de Dios. Seguimos. Dice, ¿no? Y vemos aquí, versículo 13, sigue detallando los nombres de los gobernadores y los lugares donde ellos están. Y en el versículo 15 volvemos a leer, Ahimás en Neptalí, tomó también por mujer a Basemat, hija de Salomón. O sea, tenemos ya dos de los gobernadores que están involucrados, ¿no? Están emparentados con Salomón porque se casaron con dos hijas de él. Y seguimos en el 16 y 17, 18, y vemos ahí, inclusive hasta el 20, nos está detallando todos los que son los gobiernos locales del rey Salomón. Versículo 21. Versículo 20. Judá e Israel eran muchos como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. 21. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto, y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Yo quiero que ustedes tomen en cuenta que el rey Salomón vivió en paz para construir el templo. ¿Por qué? Nos vamos a dar cuenta, era necesaria la paz.
Era necesaria la paz porque para construir el templo, y lo vamos a ir viendo más adelante, se tuvo que desplazar mucho material, se tuvo que mover. Y este material es un material costoso, es un material abundante, que tomó, y lo vamos a ir viendo también, por muchos años hacer el templo. Entonces, mover este material implicaba tomar muchos hombres en edad de ser hombres de batalla como soldados, en edad de juventud, para que puedan trasladar grandes cantidades de cedro, de piedras. Entonces esto hubiera sido casi imposible, tener que poner soldados para tiempos de guerra y poder construir el templo. Entonces esto nos da a nosotros una visión lógica de que la paz era necesaria para poder mover toda la cantidad de material que se va a usar para la construcción del templo. Seguimos. Dice, versículo 22, provisión del rey Salomón que los gobiernos locales deberían cubrir. Todos estos títulos los he colocado yo para ir entendiendo cómo se va describiendo este capítulo. Dice, y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas. Observen ustedes, solamente sin conocer las medidas realmente, porque es un poco difícil establecer qué tan grande, vemos que para un día, dice, y la provisión de Salomón para cada día era, ¿no?, todo lo que hemos leído. Y en el 23, para darnos cuenta nosotros que tenemos un conocimiento numérico muy fácil, dice 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas. Observen ustedes, todo esto era diario, o sea, el rey Salomón tenía que recibir de sus gobernadores, diariamente esta cantidad de alimento. En realidad nos damos cuenta que es una cantidad increíblemente grande. Si usted multiplica esta cantidad por 30 días, porque vemos que los gobernadores tenían que abastecer 30 días, cada gobernador, cada región tenía que abastecer 30 días al rey Salomón, nos vamos a dar cuenta que se estaba moviendo una cantidad inmensa de producción, ¿no? En cuanto a agrícola, en cuanto a vacuno. Y eso que nos dice a nosotros, nos dice que si hubieran estado en tiempo de guerra, tampoco hubieran podido producir semejante cantidad, porque los hombres que labran en el campo hubieran tenido que ir a la batalla. Se dan cuenta que es una correlación. Dios, que lo sabe todo y lo conoce todo, conocía que era necesario vivir en un tiempo de paz para poder desenvolver todas las cosas conforme a lo que se había diseñado para la construcción del templo. Seguimos. Versículo 24. Porque él señoraba en toda región al oeste del Éufrates, desde Tifta hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. Aquí es donde estamos hablando, que era necesaria la paz. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. En otras palabras, todos vivían relajadamente. Además de esto, Salomón tenía 40,000 caballos en sus caballerizas para sus carros y 12,000 jinetes. Imagínense ustedes la manera en que este hombre estaba proveído, porque esto era básicamente un ejército de reserva. El caballo no solamente cumplía funciones de carga, sino también era de movimiento para lo que eran las guerras. Dice, finalidad de la provisión, versículo 27. Y estos gobernadores mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían, cada uno un mes, y hacían que nada faltase. ¿Se dan cuenta? O sea, era obligación de cada gobernador traer 30 días la provisión a la mesa del rey Salomón para que él pueda vivir cómodamente. Dice versículo 28, y hacían también traer cebada y paja para los caballos y para las bestias de carga al lugar donde él estaba, cada uno conforme al turno que tenía, o sea, en orden, un mes por cada gobernador. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia, muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón
que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta, y que Enán, Calcol y Darda, hijos de Mahol, y fue conocido entre todas las naciones alrededor. Yo quiero que hagamos un alto aquí, porque aún siendo el hombre con mayor sabiduría sobre la tierra, un hombre que vamos a verlo más adelante, tenía un conocimiento amplio de las cosas, que emitía los juicios más sabios porque tenía el respaldo de Dios. Sin embargo, la sabiduría no le permitió quedarse en los caminos de Dios, porque sabemos que al final se desvió. Y esto lo hago un alto aquí para que todos nosotros como líderes que estamos y que somos y que en algún momento o miembros del cuerpo de Cristo, que en algún momento tenemos una responsabilidad y actuamos diligentemente, sabiamente, porque Dios así nos ha bendecido, no debemos confiar que eso es todo. Y lo vamos a ver porque Dios hace hincapié qué es lo que se necesita. La sabiduría es un gift que Dios nos entrega. Dice, pídela y se te dará toda la que necesitas, toda la que quieras. Pero tenemos que usar esa sabiduría y tenemos que al mismo tiempo cumplir con un elemento más. Y lo vamos a ver ahora en la palabra. Seguimos. Y dice, ¿no? Terminamos aquí en el versículo 31, donde dice que fue conocido entre todas las naciones, y seguimos en el versículo 32. Y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 5,000. No tenemos, si vamos a Proverbios, no vamos a encontrar 3,000 proverbios en el libro de Proverbios, ni tampoco en el libro de Cantares vamos a poder determinar que hay 5,000 cantares. 1,005 cantares. Pero aún así nos da a nosotros la idea, desde que se puso el número de proverbios y el número de cantares que él escribió, que era un hombre muy conocido en letras. No solamente sabio para tomar decisiones, sino conocido en letras. Un poeta, ¿no? Un hombre de arte. Dice, versículo 33, también disertó sobre los árboles, o sea, también habló, escribió, habló. No tenemos registrados estos libros, estas cosas en la Biblia, pero dice que él disertaba, o sea, conocía sobre plantas, desde cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Cuando dice el hisopo que nace en la pared, se está refiriendo a una hierba, ¿no? Usted ha visto que hay ciertas hierbas que nacen entre las piedras y todo, es más o menos, por eso está diciendo, y el hisopo, que es como una hierba que nace en la pared, o sea, que nace entre las rocas, entre las piedras. Hasta en ese momento, o sea, su sabiduría en cuanto al conocimiento de todo lo que es la parte de árboles, de plantas, todo lo que vendría a ser, él tenía un conocimiento de eso. Imagínense ustedes, estamos hablando ahora del conocimiento que él tenía. Asimismo, dice, disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. O sea, él conocía temas sobre todo lo que es el reino vegetal, por decirlo así, todo lo que es agrupa a los animales en el mundo. Él conocía sobre todo, sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles. O sea, él podía hablarte sobre todas las características que tenían estos hombres. Era increíble, porque aquí estamos viendo un hombre no solo con sabiduría, sino con un extenso conocimiento de las cosas que son de este mundo. Dice, fama del rey Salomón, versículo 34. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Yo quiero que nosotros nos detengamos un momento, porque ya tenemos la figura de un hombre que se va armando. Tenemos un hombre que asumió el reino, ¿no? Porque así lo había, y lo dice la palabra, el Señor había dispuesto que sea Salomón. Cuando Salomón asume el reino, vemos que Dios le regala sabiduría y entendimiento a él. Y también
toma un grande bagaje de conocimiento sobre todas las cosas que lo rodean, todas las cosas materiales que lo rodean, que obviamente lo ayudan a ser cada día más sabio también, porque ese conocimiento era aplicado con la sabiduría de Dios para hacer esto. Y vemos que esta fama se extendió grandemente. Vemos entonces ya aquí a un hombre proveído de todo lo que puede querer. Tenía poder, tenía sabiduría y tenía conocimiento. Tenía todo lo que un hombre puede querer, pero tenía que cumplir con un requisito, y vuelvo a mencionarlo, porque de nada sirve tener poder dado por Dios, porque recordemos que el poder de Salomón fue dado por Dios, sabiduría dada por Dios, ¿no? Y conocimiento dado por Dios, si este cuarto elemento que vamos a ver más adelante no se cumple. Continuamos. Capítulo 5. Dice, mis siervos la llevarán, o sea, estamos hablando de que él quiere construir el templo, ¿no? Entonces, él se está dirigiendo a, en este momento vamos a ver la historia con el rey de Tiro, que es el rey Irán. Dice, versículo 1, Irán, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Irán siempre había amado a David. Recuerden que Irán ya había establecido un convenio, un pacto con David, por eso es que ellos no atacaban a David, muy por el contrario, tenían una muy buena relación. Y después nos vamos a dar cuenta que este rey, que todavía sigue en el reinado de estos pueblos tiros, son pequeños reinos, también a su vez saluda a Salomón como nuevo rey. Y obviamente también hace su pacto con él. Y dice, versículo 2, entonces Salomón envió a decir a Irán, tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios, por las guerras que le rodearon hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. ¿Se dan cuenta? Y ya les hemos explicado por qué la guerra no dejaba realmente, porque empleaba todos los hombres que era necesario emplear, y lo vamos a ver más adelante. Versículo 4. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo, tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Observen. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar la madera como los sidonios. O sea, esta característica de trabajar la madera era reconocida por el rey de Tiro, por los sidonios, los fenicios, que son los que están en ese momento, ¿no? Y que ahora es el Líbano, ¿no? Que en ese entonces era el rey de Tiro. Y nos damos cuenta acá cómo le dice Salomón en este versículo 6, que le dice, manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos, o sea, los siervos de Salomón, estarán con los tuyos. O sea, está hablándole de mover gente de Jerusalén, de donde va a construir, o de los otros pueblos, para enviarlos a Tiro, para que puedan traer esa madera que él está pidiendo. Cuando Irán oyó las palabras, o sea, cuando este rey de Tiro oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo, bendito sea hoy Jehová que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Y envió Irán a decir a Salomón, he oído lo que me mandaste a decir. Yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y madera de ciprés. Versículo 9. Mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar, y le enviaré en balsas por mar hasta el lugar que tú me señales, y allí se desatará, y tú la tomarás, y tú cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia. ¿Qué es lo que le está diciendo aquí realmente el rey de Irán, el rey de Tiro, Irán, al rey Salomón? Porque Salomón le dijo, te envío mi gente para Tiro. Y él le dice,
te voy a dar lo que me pides, pero no me envíes gente. Yo te voy a enviar. ¿Por qué? Y le dice, te lo enviaré por mar y tú lo recogerás, ¿no? Y tú me pagarás, o sea, enviarás el alimento de mi familia, cumplirás con un pago. Pero no está diciendo, sí, envíame a tu gente. Por una razón obvia, porque cada reino, y recuerden ustedes, y lo vamos a ver más adelante, cada reino se tiene que proteger y no deja que los otros, los extranjeros, entren y puedan ver todo lo que tienen ellos para después no los quieran conquistar. Por esa razón siempre tenían esa previsión y le dice, no, no me envíes a tu gente, yo te envío las cosas con mi gente. ¿Se dan cuenta? Seguimos. Versículo 10. Dio pues Hiram a Salomón madera de cedro y madera de ciprés, toda la que quiso, y Salomón daba a Hiram 20,000 coros de trigo para el sustento de su familia y 20 coros de aceite puro. Esto daba Salomón a Hiram cada año. Ya hemos hablado de que estas son grandes cantidades. Jehová pues dio a Salomón sabiduría como le había dicho, y hubo paz entre Hiram y Salomón e hicieron pacto entre ambos, lo mismo que sucedió con el rey David. Y el rey Salomón decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30,000 hombres, los cuales enviaba al Líbano de 10,000 en 10,000 cada mes por turno, viniendo así a estar un mes en el Líbano y 2 meses en sus casas. Y Adonirán estaba encargado de aquella leva. ¿Qué es la leva? Ustedes saben que es una palabra que se conoce mucho. La leva es como un impuesto mandatorio de trabajo. Conocemos, por ejemplo, ese término, cuando yo era joven conocí ese término como la leva, cuando el ejército salía y recogía a los jóvenes para que sean reclutados para el trabajo, para la vida militar, para un servicio militar obligatorio. Entonces, la leva es un mandato de carácter obligatorio para realizar una determinada labor, ya sea como un servicio militar o como un servicio tributario de trabajo. En este caso, él impuso una leva para que sea un servicio de tributo, de trabajo ofrecido al Estado, ¿no? Y eso es lo que significaba. Seguimos. Versículo 14 dice, los cuales enviaba al Líbano 10,000 en 10,000 cada mes por turno, viniendo así a estar un mes en el Líbano y 2 meses en sus casas. Y Adonirán estaba encargado de aquella leva. Tenía también Salomón 70,000 que llevaban las cargas y 80,000 cortadores en el monte. Sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, 3,300, los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra. ¿Se dan cuenta ustedes la manera en que se distribuye la cantidad de hombres que se tenía que usar para mover estas maderas, para cortarlas, para ir preparándolas? Y recuerden que el trabajo no se realiza en el lugar del templo, se realiza en otro lugar y se trae hecho en el templo, para el lugar donde está el templo, para armar directamente. Tal como se dice hoy en estos últimos tiempos que el templo ya está hecho y que está guardado para ser armado en el lugar cuando corresponde, el tercer templo me refiero. Y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa y piedras labradas. O sea, usted sabe que los cimientos son aquellas piedras que van debajo de la tierra, que sirven como base. Sin embargo, él hasta en esas piedras mandó que sean costosas y labradas, aunque se vayan a ser cubiertas por tierra, no le importaba. Lo que le importaba era que todo lo mejor sea desplazado para la casa de Dios. Y los albañiles de Salomón y los de Hiram y los hombres de Gebal cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. Capítulo 6 dice, Salomón edifica el templo. Y aquí ya habíamos visto todo lo que ha sucedido, la preparación del templo. En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el 4º año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. O sea, cuando ya él cumplió el 4º año, después de haber hecho los preparativos, él empieza la edificación de la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía, y da las medidas, ¿no? 60 codos de largo, 20 codos de ancho y 30 codos de alto.
Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos, e hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor contra las paredes de la casa, alrededor del templo y del lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho, y el de en medio de 6 codos de ancho, y el tercero de 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Y esto ya está hablando de una manera de diseño de construcción, ¿no? Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Observen cómo aquí está lo que yo les estaba explicando, que estas piedras, o sea que todo este trabajo era preparado fuera del área donde va a ser levantado el templo. Y cuando se edificó la casa, ya se trajeron las piedras acabadas, de tal manera que ya no había que hacer bulla, no había ruido, en otras palabras, ni había desorden. Bajo un orden y una limpieza se comienza a construir el templo. Seguimos. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa y subía por una escalera de caracol al de en medio, y del aposento de en medio al tercero. 9. Labró pues la casa y la terminó y la cubrió con artesonados de cedro. 10. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa, de la altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Versículo 11. Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, y observen ustedes ahora, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieras en mis estatutos e hicieras mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Observen ustedes cómo aquí nosotros ya comenzamos a ver este otro elemento. No solamente hablamos de que Dios le concedió la sabiduría, le concedió el conocimiento, le concedió el entendimiento, ¿no? Le dio la oportunidad de construir su casa, lo hizo con lo mejor que tenía. O sea, vemos un Salomón desprendido de lo que es aparentemente todo lo que es la riqueza, pero acá vemos un elemento muy importante. No importa qué tanto dinero expendas en la casa, no importa qué tan bonita sea la casa de Dios y con qué gran corazón la puedas haber hecho. Si tú no eres obediente, no cumples con las cosas de Dios, Dios no habitará en ella. La razón para que Dios habite en una casa que los hombres levantan y la que hoy llamamos iglesia, es que los hombres que dirigen la casa y los hombres que asisten a esa casa sean hombres seguidores de las cosas de Dios, cumplidores, que no solo sean oidores, sino que también sean cumplidores de las cosas de Dios. Y así lo está haciendo notar. No importa cómo hagan la casa, porque hemos visto que es un despliegue total. Y aún todavía no vemos esa majestuosidad, que la vamos a ver en los versículos siguientes, pero aún ya Dios comienza a poner hincapié a que esto es siempre y cuando es válido, tú seas obediente con las cosas de Dios. Continuamos. Versículo 14. Así pues, Salomón labró la casa y la terminó. O sea, hizo todo el palacio. Y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndolas de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techedumbre. Cubrió también el pavimento con madera de ciprés. Y observen aquí qué es lo que empieza a hacer Salomón. Versículo 16 dice: asimismo hizo al final de la casa un edificio de 20 codos, y comienza a darnos, y observen, y me voy a saltear al versículo 18, y dice: y la casa estaba cubierta de cedro por dentro, y tenía
entalladuras de calabazas silvestres y botones de flores. Todo era cedro y ninguna piedra se veía. Primera manera en que cubrió, puso madera sobre la piedra. Y adornó el lugar, dice, no, santísimo por dentro, en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto de Jehová. Y después vino, dice, revestimiento del templo con oro. Y esto les pongo yo aquí este subtítulo para que ustedes se den cuenta. Porque esto es muy importante, porque influenció por qué motivo fue destruido en el año 70 este templo. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo y 20 de ancho y 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo cubrió de oro el altar de cedro. De manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro y lo cubrió de oro. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba abajo. Asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. 23. Hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Dice una ala de querubín, ¿no? Y comienza aquí nuevamente a darnos, y quiero que vayamos al versículo 27. Dice, puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas de modo que el ala de uno tocaba una pared y el ala del otro tocaba la otra pared. Y las otras 2 alas tocaban la una a la otra en medio de la casa. Y cubrió de oro a los querubines. Observen ustedes la cantidad de oro que se está colocando en todos los lugares. Y esculpió, dice 29, esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras de querubines, de palmeras, de botones de flores por dentro y por fuera, y cubrió de oro el piso de la casa por dentro y por fuera. O sea, no solamente había oro dentro del templo, sino que todo el templo prácticamente lo cubrió con oro. Y cuando leemos en el versículo 32, las 2 puertas eran de madera de olivo y talló en ellas figuras de querubines, de palmeras y de botones y de flores, y las cubrió de oro, y cubrió también de oro los querubines y las palmeras. Nos damos cuenta cómo él comienza este diseño y comienza a poner oro sobre todas las cosas. Y dice, y talló en ella querubines, palmeras y botones de flores, y las cubrió de oro ajustado a las talladuras, y edificó el atrio interior de 3 hileras de piedras labradas y una hilera de vigas de cedro. Y en el cuarto año, en el mes Sif, se echaron los cimientos de la casa de Jehová. O sea, antes de empezar, en el cuarto año empezó ya la formación de este templo, pero ellos empezaron a preparar todo para armarlo en el lugar. Y en el 11º año, en el mes Bul, que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó, pues en 7 años. ¿Qué es lo que nos damos cuenta aquí? Nos damos cuenta que el rey Salomón construyó el templo en 7 años. Fueron 7 años los que le tomó hacer todo este diseño, y vemos cómo este templo fue cubierto en oro por dentro y por fuera. Por eso, en el año 70, ¿no?, el general Tito, posteriormente el emperador Tito de Roma, destruyó el templo, tal cual también la profecía de Jesús dijo que no quedaría piedra sobre piedra. ¿Por qué? ¿Por qué destruyó el templo? ¿Por qué tomó piedra sobre piedra? Tuvo que destruir porque retiró el oro que Salomón había puesto sobre el templo, y para sacarlo había que destruir el templo completamente. Y eso es lo que él hizo. Destruyó este general Tito el templo y se llevó el oro. Ya sabemos entonces que todas las cosas han sido como una consecuencia una de la otra. Sabemos, aquí hemos visto durante estos 3 capítulos cómo Dios orienta a Salomón, ¿no?, en todo esto, le da la sabiduría, le da el conocimiento, le da todo lo que pide, y aún lo que no ha pedido le da mucha riqueza, establece la paz para poder usar todos esos hombres en la construcción del templo, porque si hubiera habido guerra no hubiera sido posible. Con esa paz también fue posible tener esas grandes producciones de alimento y de ganado para poder proveer su reino, ¿no? Pero hace hincapié de que nada es válido si no tenemos la obediencia a Dios. Y eso es algo que quiero resaltar, porque durante todos los términos de este estudio, durante todos los libros,
siempre Dios se encarga de resaltar la obediencia es primero. La que dijo, no, la obediencia, Él se agrada más de la obediencia que de los sacrificios. Se agrada más de la obediencia que de todas las cosas que puedas ponerlas, aún poniendo tu corazón en ella. Porque si pones tu corazón en hacer las cosas, pero no tienes obediencia, de nada sirve. Hermanos, hemos llegado al final de esta clase el día de hoy y los invito a que me acompañen el próximo martes a las 8:30 de la noche. Dios los bendiga.